¿El ritmo de inflación continúa así en marzo o en abril? No sé si en mayo puede haber otra evaluación. Bueno, claro, tarde o temprano va a ocurrir, ¿no? Esto siempre es así, no hay ningún antecedente en la historia de la economía argentina ni mundial donde pueda avanzar la inflación a cifra de 2 dígitos mensual y el tipo de cambio a 1. ¿Pero no va a ir bajando? Incluso cuando vaya bajando la inflación, todos esperamos que la inflación vaya bajando, pero la inflación avanzando a cifra de 2 dígitos va acumulando una diferencia muy grande con el tipo de cambio. Entonces, cada vez que los precios están avanzando, están dejando atrás al tipo de cambio que va caminando. Esto es como si vos salís a Mar del Plata y el tipo de cambio va caminando y ustedes, la inflación, van en un auto. Digamos, vos me decís, pero vos estoy yendo más despacio en el auto ahora. Sí, pero seguís yendo vos a 80 o a 60 y el que va caminando, que es el dólar, va bastante más despacio. Entonces, obviamente, la distancia va a ser siempre más grande. Y en la medida que cuanto más grande es esa distancia entre la inflación y el tipo de cambio, bueno, más inverosímil es ese valor de ese tipo de cambio oficial que queda en 800 y que se va corriendo muy despacito y tarde o temprano sobreviene una devaluación, ¿no? ¿Te puedo llevar a lo político? Claro. Más allá de lo económico, que es el tema sensible de los argentinos, ¿no? El avance de la ley ómnibus, mucha atención, no solamente la última semana, en las últimas horas, el tuit de Rodrigo de Loredo, anticipando lo que decías, ¿no? Que el radicalismo no va a convalidar un ajuste a los jubilados, el tema retenciones se tiene que analizar. ¿Se va a analizar solamente el próximo martes? Todavía no está la fecha definida de la sesión. El martes va a ser la sesión. ¿Es confirmado el 30 de enero? Por ahora sí. Confirmado, bien. Bueno, es un título. El 30 de enero, la sesión. Falta la convocatoria del presidente de la Cámara, Martín Menem. Sí. ¿Qué sucede en las horas previas? Entiendo que va a haber negociaciones y no quiero anticipar la estrategia del radicalismo, pero ¿van a convalidar en general y punto por punto en particular algunas disidencias o modificaciones? Claro, esa es la lógica. Digamos, cuando vos acompañás un dictamen, estás adelantando que vas a votar en principio ese dictamen en general, pero cuando haces disidencia, lo que estás anticipando también es, en estos puntos no. Entonces, luego, cada vez que hay un proyecto de ley, siempre el proceso es ese. Desde que se aprueba un dictamen hasta que llega a tratarse en el recinto e incluso durante el tratamiento en el recinto, uno siempre con la voluntad de colaborar y de avanzar en la negociación, va avanzando. Y, che, mirá, acá hay 188 disidencias que hizo el radicalismo. Van a incorporar, porque nosotros tenemos ganas de acompañar, van a incorporarlas. Si no incorporan las disidencias, obviamente ese punto, cada uno de esos artículos, no se va a votar. Tomemos el caso de las jubilaciones, que es el que hablábamos recién, que es una de las principales disidencias. Nosotros primero dijimos, no puede, la primera versión de la ley era, suspendamos la fórmula, nosotros por decreto decimos cuánto van a ser los aumentos. Era discrecional en ese caso. Discrecional. Nosotros dijimos, esto no, de ninguna manera, el gobierno avanzó en esa negociación. Dijo, bueno, no, está bien. Vamos a pagar la inflación desde abril. A partir de medio de abril pagamos la inflación. Nosotros en el dictamen de minoría dijimos no pueden pagar la inflación a partir de medio de abril. En todo caso, páguenla desde diciembre, paguen diciembre, enero, febrero. Si el gobierno ahora en esta negociación de acá al martes, e incluso durante el mismo martes, dijera, che, nosotros estamos dispuestos a aceptar esto. Entonces, cuando se trate el punto ese, en la votación particular, va a haber primero una votación general, que va a demorar un montón de tiempo, porque va a haber mucha gente que va a opinar sobre esta ley. Puede demorar más de 24 horas la votación general y después la votación particular va a demorar un par de días también, porque son muchos artículos. Entonces, cada votación particular, cuando llegues al artículo de las jubilaciones, seguramente alguno de los miembros de la oposición va a proponer esa modificación. Le va a decir, hablar al miembro informante y le va a decir, ustedes van con ajustar por inflación a partir de abril. ¿Están dispuestos a cambiar esto? En aras de buscar un poco más de votos y de buscar un poco más de apoyo, ¿están dispuestos a que el ajuste y por inflación sea a partir de diciembre y reconozca la inflación de diciembre, de enero, de febrero? Si está de acuerdo el gobierno, seguramente va a conseguir mucho más votos. Si el gobierno se mantiene en que no, bueno, pero habrá si que se ver mantiene cuánta gente está intransigente, dispuesto. el radicalismo no acompaña, hacemos coalición federal no acompaña, coalición cívica ya anticipó que no. El ajuste a los jubilados es muy difícil. Y los números no llegan desde el oficialismo. En ese punto, digo. Difícil que se Hay muchos de los puntos, y te digo, nosotros tenemos 188, creo que son las diferencias en los artículos. Y los otros bloques que acompañan con disidencia, vos viste que la mayoría de los acompañamientos fueron con disidencias. O sea, hay 38 acompañamientos con disidencias y 17 sin disidencia. Y casi todas las disidencias coinciden. O sea, si bien lo hicimos por separado, las disidencias de la UCR, de las del PRO, de las de otros bloques que fueron acompañando, la mayoría de las disidencias coinciden. O sea, estamos casi todo
no siendo el oficialismo casi toda la oposición y no siendo el kirchnerismo que se pinta la cara y te dice todo que no y quiere que se caiga. Ya lo dijo el jefe de propaganda del gobierno, Albistur, desde una reposera en Cariló. Sí. Que cuando cae, cuando ¿no? dijo Sí. cuando cae, Marzo, abril. una barbaridad, ¿no? Entonces, nosotros queremos que este gobierno le vaya bien. Pero, ¿cuáles son las diferencias? Las que planteamos. Que son, te decía, de los que no queremos que el gobierno se caiga, de los que queremos que al gobierno le vaya bien, la mayoría tenemos las mismas disidencias. Cosa más, cosa menos. Y bueno, ahí está, si el gobierno no alcanzan los votos para avanzar, digamos, en su tesitura, de manera testaruda, lo que tiene que hacer, lo más razonable es que en las cosas que realmente le importan y que el gobierno quiere que salgan, diga, bueno, está bien, ¿cómo podemos hacer para conseguir un poco más de apoyo de la oposición y que cedan algunas de las posiciones, ¿no? Hay como un policía bueno, un policía malo acá. Desde el Ejecutivo todos dicen, no, acá no cedemos en nada, qué sé yo, pero desde que Milei dijo la primera vez no voy a ceder en nada antes de la PASO, hasta acá, se le coló Scioli de ministro, se le coló Patricia Bullrich de ministro, se le coló los cordobeses en el ANSES y en la FIP, se le colaron, van aceptando cosas, digamos. El pragmatismo de este gobierno es evidente y lógico, lógico porque es un gobierno que tiene una base de sustentación parlamentaria reducida y entonces tiene que ir a buscar apoyos. Así que creo que está mostrando que tiene voluntad de conseguir esos apoyos y muchos los va a conseguir. Con el impuesto a las ganancias también se generó mucho ruido. Claro, pasa que el impuesto a las ganancias es una estafa, como fue planteado por parte del gobierno, ¿no? Hay un problema más grave, porque este gobierno derogó el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría junto con Massa por fines electorales puramente electorales en el medio de la contienda electoral. Nosotros pagamos un costo político alto en ese momento porque dijimos, esto no es lógico, hay un déficit de 5 puntos del producto, van a agregarle un punto más, fue lo que terminó pasando. Si ustedes le agregan más déficit a esto, eliminando este impuesto que es muy importante, la recaudación va a ser más chica y por lo tanto el déficit más grande y por lo tanto va a haber más inflación. Están jugando al borde de una hiperinflación, no hay una hiper, pero tenemos una inflación galopante, o sea, se aceleró mucho la inflación, ocurrió todo lo que dijimos que iba a ocurrir. Y ahora no está todavía, está fresca la situación, acaba de asumir el gobierno, está calentita la cama todavía. Y decimos, no, era una joda para la tribuna, acá viene de vuelta el impuesto a la ganancia. No, me parece que es una estafa electoral y que el presidente tiene que hacerse cargo de esa estafa electoral y tratar de conseguir los apoyos entre los mismos gobernadores y legisladores que tuvieron la irresponsabilidad de eliminar el impuesto. Pero Juntos por el Cambio, en la campaña electoral, recordemos, ¿no? Durante la postulación de Sergio Massa, ministro y candidato, sí, claro, había rechazado la posibilidad de modificar el gravamen. ¿Cuál va a ser la postura ahora? Bueno, por eso te digo, primero, hay una parte que me parece es importante aclarar porque el artículo de manera inteligente, de manera muy inteligente, el mismo proyecto de ganancia que acaba de ingresar al Congreso, ingresó con una parte, con un capítulo que es el ajuste de los monotributistas. Sí. Que por supuesto todo el mundo entiende que es necesario, que los monotributistas se ha distorsionado por culpa de tanta inflación de tantos años acumulado el régimen y el monotributista prácticamente facturaba muy poquito, casi 1 millón de pesos, menos de 1 millón de pesos, ya se pasaba, se caía al régimen general. Bueno, hay una modificación muy importante que multiplica prácticamente por 3 los límites del monotributo y que permite entonces que respiren la mayoría de los monotributistas de la Argentina y que tomen oxígeno. Nosotros, por supuesto, esa modificación la vamos a acompañar, la vamos a apoyar porque coincide con nuestro proyecto que hemos presentado en años anteriores al Congreso. Queremos dar esa tranquilidad a los monotributistas, vamos a apoyarlos para que puedan pagar un poco menos de monotributo y el monotributo sea más previsible. Eso nos parece bien. Luego habrá que analizar qué actitud toma el presidente. Si la actitud del presidente es todo lo que están en el Congreso son unos HDP, apruébenme este proyecto, me parece que va a tener problemas. Si la actitud es me equivoqué. ¿Por las buenas o por las malas? Si la actitud es me equivoqué, no había que bajar el impuesto a las ganancias. Tenían razón ustedes. Ayúdenme a construir una Argentina mejor y abre la discusión a otros impuestos también, porque también es importante discutir todo el sistema tributario en la Argentina.
va a seguir teniendo un régimen especial de privilegio, todo Tierra del Fuego, por ejemplo, mientras le vamos a pedir a los trabajadores que paguen un poco más de ganancia, no parece justo, ¿no? Bien. Entonces, si el gobierno está honestamente dispuesto a abrir toda la discusión de impuestos, nosotros estamos dispuestos a darlo. Gracias, Martín. Muchas Gracias por haber estado con nosotros. Volvemos a tomar contacto con